Clara despertaba cada mañana al sonido insistente de su viejo despertador. Vivía en una casa humilde, encajada en un pequeño pueblo donde todos se conocían y las noticias volaban. Desde la ventana de su habitación podía ver las calles polvorientas que conectaban su hogar con el centro del pueblo. Era una mañana como cualquier otra, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas descoloridas y los pájaros trinando en los árboles cercanos. Para Clara, sin embargo, este amanecer traía consigo la misma carga de siempre, la responsabilidad de criar a sus dos hijos, Sofía y Emiliano, sola y con escasos recursos. Desde que su esposo la había abandonado 3 años atrás, Clara había asumido cada día como un acto de resistencia. Trabajaba largas jornadas en la panadería local, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler y llevar comida a la mesa. Sus manos, a menudo ásperas por la harina y el trabajo duro, eh, eran también las manos que acariciaban las frentes de sus hijos cuando caían enfermos o que les ayudaban a escribir las tareas escolares bajo la tenue luz de una lámpara. Su vida giraba en torno a ellos. Ellos eran su esperanza y su ancla. El pueblo, pequeño y tradicional, estaba profundamente arraigado en valores familiares y religiosos. Los días pasaban al ritmo de las campanas de la iglesia y las conversaciones en la plaza central, donde las vecinas compartían chismes sobre la vida de los demás. Aunque algunos le ofrecían palabras de ánimo, otros criticaban en silencio la situación de Clara. Pobre mujer, se le ve tan cansada, murmuraban algunos. Otros, con menos tacto, decían, ¿por qué no se busca otro marido? Una mujer sola no puede con tanto. Ella ignoraba los comentarios y seguía adelante, manteniendo la cabeza en alto. Ese día, Clara se encontraba atendiendo a los niños antes de llevarlos a la escuela cuando sonó el teléfono. Era una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz desconocida se presentó como un abogado de una firma de la ciudad. Las palabras del hombre le resultaron confusas al principio. Había heredado una propiedad, una casa en el bosque, de un pariente lejano cuya existencia apenas recordaba. Al colgar, permaneció en silencio con el auricular aún en la mano, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Por la tarde, después de dejar a los niños en casa de una vecina, Clara se dirigió a la notaría del pueblo para obtener más información. El abogado le explicó que la casa estaba en una zona apartada, rodeada por un bosque frondoso que apenas aparecía en los mapas. No había vecinos cerca ni servicios básicos instalados, pero era suya, un legado inesperado de alguien que aparentemente creyó en ella más que nadie. Esa noche, mientras miraba el techo desde su cama, Clara no podía dejar de pensar en la casa. ¿Por qué alguien le dejaría algo tan valioso aunque estuviera deteriorado? ¿Sería esta una oportunidad o simplemente otro peso que cargar? Miró a sus hijos, dormidos profundamente en su pequeño cuarto compartido, y una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Tal vez, solo tal vez, este lugar podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Clara se despertó con la misma rutina de siempre, pero esta vez había algo diferente, una inquietud que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, su mente seguía vagando hacia la imagen de aquella casa. No la conocía, no sabía cómo era ni en qué estado se encontraba, pero de alguna manera parecía tener un imán que la atraía. Miró a sus hijos, sentados a la mesa compartiendo el pan y la leche tibia. Ambos reían, ajenos a las preocupaciones de su madre, y en ese momento Clara supo que tenía que tomar una decisión. Después de llevarlos a la escuela, se dirigió al pequeño garaje donde guardaba el único auto que aún funcionaba en el pueblo, aunque apenas. El viejo sedán perteneció a su abuelo y había pasado por más remiendos que cualquier cosa en su vida. Sin embargo, Clara tenía que intentarlo. Pasó por la oficina del abogado para recoger las llaves de la casa y las indicaciones del camino. Todo parecía más real al sostener aquellas llaves oxidadas en sus manos. Es un lugar apartado, le advirtió el abogado. Tal vez necesite algo de trabajo, pero es suyo. Ella asintió sin atreverse a expresar las dudas que aún revoloteaban en su mente. Cuando regresó a casa les contó a sus hijos sobre el plan. Sofía, siempre curiosa y soñadora, comenzó a bombardearla con preguntas. ¿Hay animales? ¿Es grande? ¿Podremos tener un perro? Emiliano, en cambio, la miraba con seriedad, como si intentara medir el peso de las palabras de su madre. ¿Vas a venderla, mamá?, preguntó con voz suave. Clara negó con la cabeza, aunque no estaba completamente segura de la respuesta. Vamos a verla primero, luego decidiremos juntos.
Era la primera vez que incluía a los niños en una decisión importante, y eso pareció tranquilizarlos. El día del viaje, empaquetaron unas cuantas cosas en una pequeña maleta, algo de comida, linternas y ropa de abrigo. Clara estaba nerviosa, pero no quiso mostrarlo. Mientras conducían por la carretera sinuosa que conducía al bosque, los niños miraban por las ventanas con ojos brillantes. Los árboles se volvían más altos y densos a medida que avanzaban, formando un túnel natural que parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, el camino se tornó cada vez más difícil. El coche traqueteaba sobre las piedras y los baches, y Clara apretaba el volante con fuerza, rogando en silencio que el viejo motor no se rindiera antes de llegar. Finalmente, tras una última curva, la vieron. La casa emergió entre los árboles, alta y solitaria. Era vieja, con las ventanas cubiertas de polvo y las paredes de madera desgastadas por los años. El jardín estaba cubierto de maleza, y los árboles parecían querer envolverla por completo. Sofía bajó del auto con un grito de emoción. «¡Es enorme!», exclamó, corriendo hacia la puerta. Emiliano la siguió con pasos cautelosos, mientras Clara permanecía unos segundos más sentada en el auto, observando en silencio. Finalmente salió y se acercó a la puerta con las llaves en la mano. Su corazón latía con fuerza mientras giraba el cerrojo. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y lleno de polvo. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo en el ambiente le erizó la piel. Era como si la casa misma la estuviera esperando. Clara cruzó el umbral de la casa con cautela, sintiendo el crujir de la madera bajo sus pies. El aire estaba cargado de un olor a humedad y encierro, mezclado con algo más que no podía identificar. Se detuvo por un instante, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. La luz del día se filtraba a través de las rendijas de las persianas cerradas, dibujando líneas doradas en el polvo suspendido en el aire. Detrás de ella, Sofía y Emiliano se asomaron curiosos. Sus voces bajaron de tono como si instintivamente entendieran que aquel lugar requería respeto. El vestíbulo era más amplio de lo que Clara había imaginado, aunque estaba desordenado y cubierto de telarañas. Un viejo reloj de péndulo descansaba en una esquina, inmóvil pero imponente, como si alguna vez hubiera marcado el ritmo de una vida que ahora parecía lejana. Clara avanzó lentamente, pasando sus dedos por el marco de una mesa de madera que aún mantenía su estructura pese a los años. En el suelo había huellas de suciedad, como si alguien más hubiera caminado por allí recientemente. La idea le provocó un escalofrío, pero trató de desecharla. Seguramente solo eran rastros de animales que habían encontrado refugio en el abandono. ¿Podemos explorar?, preguntó Sofía, con los ojos brillando de entusiasmo. Clara dudó, pero finalmente asintió. No se alejen mucho, advirtió, aunque no estaba segura de lo que temía realmente. Los niños se dispersaron rápidamente, sus risas rebotaban en las paredes mientras descubrían habitaciones llenas de objetos olvidados. Clara, en cambio, permaneció en el vestíbulo, observando cada rincón como si tratara de descifrar los secretos de la casa. En el salón principal, el tiempo parecía haberse detenido. Había una chimenea con restos de ceniza, rodeada de muebles cubiertos por mantas blancas que ahora lucían amarillentas. Sobre la repisa de la chimenea, un retrato antiguo capturó su atención. Mostraba a una mujer de cabello oscuro y mirada serena, vestida con un vestido de época. Algo en la expresión de la mujer le resultó familiar, pero no logró identificarlo. Clara sintió una extraña conexión con aquella desconocida, como si le hablara a través de los años. Mientras inspeccionaba el retrato, el sonido de pasos rápidos la sacó de sus pensamientos. Emiliano apareció en la puerta del salón con una mezcla de emoción y preocupación en su rostro. «Mamá, tienes que ver esto», dijo, jalándola de la mano. Clara lo siguió hasta una habitación al final del pasillo. Al entrar se detuvo en seco. El cuarto estaba lleno de libros, estanterías que iban del suelo al techo, abarrotadas de volúmenes polvorientos y cuadernos encuadernados a mano. En el centro, una mesa de madera tenía una caja abierta con cartas cuidadosamente apiladas. «¿Quién vivía aquí?», preguntó Emiliano, su voz apenas un susurro. Clara no supo qué responder. Se acercó a la mesa y tomó una de las cartas. La letra era elegante, escrita con tinta que había comenzado a desvanecerse. Al leer las primeras líneas, un nudo se formó en su garganta. Eran palabras de alguien que había enfrentado soledad, pero que también hablaban de esperanza y perseverancia. De algún modo sentía que esas palabras estaban dirigidas a ella.
como si hubieran estado esperando su llegada. Por primera vez desde que cruzó la puerta, Clara sintió que tal vez aquel lugar no era solo una herencia, sino el comienzo de algo que aún no podía comprender. Clara permaneció junto a la mesa, sosteniendo la carta como si fuera algo frágil y valioso. Las palabras, escritas en un español antiguo pero lleno de sentimiento, parecían hablar directamente a su corazón. Decían algo sobre encontrar fuerzas en los momentos de mayor oscuridad y reconstruir desde las cenizas. No conocía a la persona que las había escrito, pero sentía que la entendía mejor de lo que ella misma se entendía en ese momento. Mientras leía, la habitación parecía llenarse de una extraña calidez, como si aquella carta hubiera despertado algo en el aire estancado del lugar. Sofía entró corriendo con el cabello revuelto y una sonrisa en el rostro. «Mamá, hay un piano en la otra sala. ¿Crees que podamos tocarlo?» Emiliano, que seguía en la habitación, se giró hacia su hermana y frunció el ceño. «Es un piano viejo. Probablemente no funcione». Pero Sofía insistió. «¿Podemos verlo, por favor?» Clara, aunque aún absorta en la carta, sonrió levemente y asintió. «Vamos, pero con cuidado», dijo, dejando la carta sobre la mesa y tomando la mano de Emiliano. La siguiente sala era más pequeña, pero tenía una elegancia que no se correspondía con el estado de abandono de la casa. En el centro, bajo una ventana cubierta de cortinas deshilachadas, estaba el piano. Era negro, con un acabado mate que mostraba los estragos del tiempo. Clara se acercó y levantó la tapa con cuidado, revelando teclas amarillentas, algunas de ellas rotas. Sofía se sentó en el banco y presionó una tecla. Un sonido desafinado llenó la habitación, arrancando una risa nerviosa de los tres. «Es viejo, pero aún suena», dijo Sofía con una sonrisa amplia. Clara acarició el borde del piano, imaginando las historias que aquel instrumento podría contar. ¿Quién lo había tocado? ¿Cuántas melodías habían llenado aquel espacio en otro tiempo? La nostalgia del lugar comenzaba a mezclarse con algo más, una sensación de posibilidad, como si, de alguna manera, cada rincón de la casa tuviera algo que ofrecerles, algo que contarles. Mientras Sofía seguía presionando teclas al azar, Emiliano se inclinó sobre un pequeño escritorio junto al piano. «Mamá, hay más cosas aquí», dijo, señalando una caja llena de papeles. Clara se acercó y comenzó a revisar su contenido. Había partituras musicales, cuadernos llenos de dibujos y más cartas. Cada objeto parecía ser una pieza de un rompecabezas, una ventana a la vida de quienes habían vivido allí antes que ellos. Entre los papeles encontró una foto en blanco y negro de una familia. Había una mujer que reconoció como la misma del retrato en la sala, acompañada de un hombre y dos niños pequeños. Todos sonreían y aunque la imagen estaba desgastada, transmitía una sensación de amor y unidad. «Tal vez esta casa fue feliz una vez», dijo Emiliano en voz baja, observando la foto junto a su madre. Clara asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, y tal vez pueda hacerlo otra vez», respondió, sorprendida por la seguridad en sus propias palabras. El tiempo parecía detenerse mientras exploraban. Clara comenzó a darse cuenta de que aquella casa, pese a su estado, no era solo un lugar lleno de cosas viejas. Era un espacio lleno de historias, de memoria, de vida. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con la posibilidad de empezar de nuevo, en un lugar donde las cicatrices no fueran cargas, sino pruebas de resistencia. Clara y los niños continuaron explorando la casa, cada paso revelando más sobre el pasado que parecía palpitar en cada rincón. En un momento decidieron aventurarse al piso superior, donde un crujiente tramo de escaleras los condujo a un pasillo angosto con varias puertas. Clara empujó la primera, revelando un dormitorio cubierto de polvo. La cama, con un dosel desgastado, parecía congelada en el tiempo, como si alguien hubiera salido apresuradamente y nunca regresado. Sofía se acercó a una mesita junto a la cama, donde encontró un diario con la tapa de cuero agrietada. «¿Puedo abrirlo?», preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. Clara asintió, y juntas comenzaron a hojear las páginas. La letra era apretada, casi imposible de leer al principio, pero con paciencia lograron descifrar fragmentos. Era el diario de la mujer del retrato. Describía sus días en la casa, su amor por la música y su esfuerzo por mantener un hogar cálido y lleno de vida a pesar de los desafíos. «Era feliz aquí», murmuró Clara mientras leía en voz alta un pasaje sobre las tardes en familia, cuando todos se reunían alrededor del piano para cantar. Pero al avanzar en el diario, las palabras adquirieron un tono más melancólico. Hablaba de tiempos difíciles, de pérdidas y decisiones dolorosas.
Clara cerró el diario suavemente y lo colocó de nuevo sobre la mesita, sintiendo una conexión aún más profunda con aquella desconocida. Creo que sabía lo que era luchar, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. En la habitación contigua, Emiliano descubrió un baúl grande y pesado. Con algo de esfuerzo logró abrirlo. Dentro había ropa antigua, algunas mantas bordadas y una caja de madera. Cuando Clara la abrió, encontró un reloj de bolsillo, fotografías amarillentas y una pequeña colección de cartas atadas con una cinta azul. Las cartas estaban dirigidas a la misma mujer, escritas por alguien que firmaba con iniciales. Había palabras de amor y promesas de volver. Clara sintió una punzada de tristeza al leerlas. Parece que ella también estaba esperando a algo o a alguien, comentó mirando a Emiliano, que observaba en silencio. Mientras recogían sus hallazgos, Sofía señaló la última puerta del pasillo. ¿Qué hay allí?, preguntó. Clara no estaba segura, pero algo en la puerta parecía diferente. Era más sólida, con un diseño tallado que no se repetía en el resto de la casa. Al abrirla, descubrieron una pequeña habitación que parecía un estudio. Había un escritorio grande cubierto de papeles, algunos dibujos colgados en la pared y una ventana que daba al bosque. La luz del atardecer entraba suavemente, llenando el espacio de un resplandor dorado. Sobre el escritorio encontraron un mapa detallado del terreno que rodeaba la casa, con marcas y anotaciones en los márgenes. Clara lo desplegó, intrigada. Parecía que la propiedad incluía más que la casa. Había un lago cercano y una pequeña cabaña que alguien había señalado como un refugio. La existencia de estos lugares hizo que Clara se diera cuenta de que la casa era mucho más de lo que imaginaba. De pie junto a la ventana, mirando al bosque, Clara sintió un torrente de emociones. A pesar del abandono y el desgaste, este lugar tenía algo que parecía haber esperado por ellos. Aunque no tenía respuestas claras, sabía una cosa. Quería quedarse, al menos por un tiempo, para descubrir qué más tenía para ofrecerles. La noche llegó mientras Clara y los niños seguían explorando los secretos de la casa. La oscuridad envolvía el bosque como un manto, y solo la luz de una vieja lámpara de queroseno iluminaba tenuemente el interior. Emiliano había encontrado la lámpara en el estudio y, con algo de esfuerzo, logró encenderla. Su luz danzante proyectaba sombras en las paredes, haciendo que la casa pareciera más viva, como si cada rincón se despertara con su presencia. Sofía se acomodó en una de las mantas que habían encontrado en el baúl del dormitorio y comenzó a dibujar en un cuaderno que traía consigo. Era una niña soñadora, y aquel lugar parecía avivar su imaginación. «Mamá, creo que podríamos quedarnos aquí», dijo de repente, con una voz cargada de emoción. Clara, que estaba revisando el mapa una vez más, levantó la vista hacia su hija. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela. Sofía sonrió y señaló el cuaderno donde había dibujado la casa rodeada por árboles, con pequeñas figuras que representaban a su familia en el jardín. «Es como si esta casa quisiera que estemos aquí. ¿No lo sientes? Es especial». Clara no pudo evitar sonreír ante la inocencia de su hija, pero su comentario resonó en ella. Había algo en aquella casa, en su historia y su energía, que la hacía sentirse menos sola, como si cada objeto encontrado fuera un mensaje alentándola a seguir adelante. Mientras tanto, Emiliano, siempre más reservado, se acercó al piano. Tocó una de las teclas con cuidado, escuchando el sonido desafinado que llenó el silencio. «Está viejo, pero creo que podría arreglarse», dijo, casi en un susurro. Clara se dio cuenta de que su hijo estaba comenzando a abrirse al lugar y esa idea le trajo un poco de esperanza. «Tal vez podamos intentarlo», respondió, inclinándose sobre el piano y pasando la mano por la superficie desgastada. Era un proyecto pequeño, pero representaba un paso hacia algo más grande, la posibilidad de reconstruir, de dar vida a lo que parecía perdido. Cuando el cansancio comenzó a hacerse sentir, Clara organizó un improvisado espacio para pasar la noche. Colocaron las mantas en el salón principal cerca de la chimenea. Aunque estaba llena de ceniza y años de desuso, encontraron algo de leña en un rincón y lograron encender un fuego pequeño. La luz y el calor transformaron el ambiente frío y oscuro en algo más acogedor. Los niños se acurrucaron junto a ella y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió una paz que había creído perdida. Mientras los niños dormían, Clara permaneció despierta, mirando las llamas danzar en la chimenea. Su mente estaba llena de pensamientos. La casa necesitaba mucho trabajo, tal vez más de lo que ella podía manejar sola,
pero había algo en su interior que la impulsaba a intentarlo. Tocó suavemente las cartas y el diario que había colocado junto a ella, sintiendo que no solo había heredado una propiedad, sino una historia que ahora le pertenecía. Cuando finalmente cerró los ojos, escuchó los suaves sonidos del bosque. La casa, con todas sus grietas y sombras, ya no parecía tan intimidante. En cambio, se sentía como un lugar de posibilidades, un refugio donde los días difíciles podían transformarse en algo nuevo. Por primera vez en años, Clara soñó y en sus sueños vio un hogar lleno de risas, música y vida. El amanecer llegó despacio, iluminando la casa con una luz dorada que atravesaba las ventanas cubiertas de polvo. Clara abrió los ojos y sintió un breve momento de desconcierto antes de recordar dónde estaba. Las llamas de la chimenea se habían extinguido, dejando un leve calor en la habitación. Sofía y Emiliano seguían dormidos, envueltos en las mantas como si fueran parte del lugar. Clara se levantó en silencio, cuidando no despertarlos, y salió al porche de la casa. El aire del bosque era fresco y húmedo. Una ligera neblina se enroscaba entre los árboles y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Clara respiró profundamente, dejando que la tranquilidad del lugar la envolviera. Desde el porche podía ver los límites del jardín cubierto de maleza y más allá los árboles que parecían proteger la casa como guardianes antiguos. Había una belleza rústica en todo aquello, una promesa de lo que podría ser. Mientras observaba el paisaje, los pensamientos de Clara comenzaron a centrarse en los retos que tenía por delante. Sabía que la casa necesitaba más que limpieza, requería reparaciones importantes. Las ventanas estaban rotas, el techo tenía huecos y algunas paredes mostraban señales de humedad. Pero más allá de los problemas prácticos, lo que más le preocupaba era cómo convertir aquel espacio en un hogar, un lugar donde sus hijos pudieran sentirse seguros y felices. Emiliano fue el primero en despertarse. Salió al porche con pasos lentos y se sentó junto a su madre. ¿Crees que podamos quedarnos aquí?, preguntó en voz baja, mirando hacia el bosque. Clara no respondió de inmediato. Había tantas variables, tantas incertidumbres, pero no quería apagar la chispa de esperanza que comenzaba a ver en sus hijos. Podemos intentarlo, dijo finalmente. Si trabajamos juntos, tal vez lo logremos. El día avanzó y Clara decidió que lo primero era organizar el espacio. Regresaron al interior y comenzaron a limpiar lo que pudieron. Sofía, con su entusiasmo natural, se encargó de despejar las telarañas y desempolvar los muebles, mientras Emiliano trataba de abrir algunas ventanas para dejar entrar el aire fresco. Clara, por su parte, se concentró en la cocina, buscando entre los cajones y armarios cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontró utensilios antiguos, algunos aún en buen estado, y platos que parecían haber sido olvidados por décadas. Durante la limpieza, Sofía descubrió algo inesperado: un pequeño cofre escondido debajo de una tabla del suelo. «Mamá, ven a ver», gritó emocionada. Clara dejó lo que estaba haciendo y se acercó. Juntas abrieron el cofre, que contenía una serie de objetos curiosos, un par de fotografías más, un relicario con una imagen de la Virgen y un pequeño libro lleno de notas y recetas escritas a mano. Clara sostuvo el relicario en sus manos, sintiendo una extraña conexión con él. Era un símbolo de fe, algo que en algún momento había sostenido a alguien más en aquella casa. Mientras el día llegaba a su fin, Clara y los niños se sentaron en el porche, cansados pero satisfechos por lo que habían logrado. Aunque la casa aún estaba lejos de ser perfecta, ya no se sentía tan vacía. Habían comenzado a llenar sus espacios con pequeñas señales de vida. Y en ese instante, mientras el sol se ocultaba entre los árboles, Clara supo que estaban dando el primer paso hacia algo nuevo. La mañana siguiente comenzó con el canto de los pájaros y el crujido de las ramas agitadas por la brisa. Clara despertó con una energía inusual, alimentada por la emoción de lo que había comenzado el día anterior. Aunque la casa aún estaba lejos de ser habitable, algo en su interior le decía que estaban en el camino correcto. Había mucho por hacer, pero no estaba sola. Sus hijos, que solían sentirse atrapados por las limitaciones de su antigua vida, parecían haber encontrado un nuevo sentido de curiosidad y propósito en aquel lugar. Sofía fue la primera en levantarse. Con su habitual entusiasmo comenzó a planear cómo decorar su habitación, a pesar de que apenas habían quitado el polvo del piso. «Mamá, creo que quiero pintar las paredes de azul», dijo, mientras Clara preparaba un desayuno sencillo con los pocos víveres que habían traído. «¿Crees que podamos pintar toda la casa algún día?»,
Clara sonrió. Tal vez, pero primero tenemos que asegurarnos de que las paredes no se caigan, respondió con un tono juguetón, arrancando una risa de su hija. Después de desayunar, Clara decidió que era momento de explorar los alrededores. El mapa que habían encontrado señalaba un lago cercano y los niños insistieron en ir a verlo. Con el sol brillando sobre ellos, salieron de la casa y se adentraron en el bosque. Los árboles altos formaban un dosel que filtraba la luz, llenando el camino de sombras danzantes. El suelo estaba cubierto de hojas y ramas caídas, pero el ambiente tenía una energía vibrante que los envolvía. La caminata fue larga y a mitad del camino Clara comenzó a dudar si iban en la dirección correcta. Pero justo cuando estaba a punto de sugerir que regresaran, Sofía dio un grito de alegría. ¡Lo encontré! Corrió hacia adelante y Emiliano la siguió de cerca. Clara los alcanzó y se detuvo al borde del agua. El lago era más hermoso de lo que había imaginado. Su superficie reflejaba el cielo azul y los árboles que lo rodeaban. Una brisa suave hacía que las hojas susurraran, y por un momento todo pareció perfecto. Los niños no tardaron en quitarse los zapatos y remojar los pies en el agua, riendo y salpicándose mutuamente. Clara los observó desde una roca cercana, sintiendo una profunda gratitud por aquella experiencia. Habían pasado años difíciles, pero en ese momento las preocupaciones parecían más ligeras. Era como si el bosque y el lago les ofrecieran un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin el peso de las expectativas del mundo exterior. Mientras los niños jugaban, Clara comenzó a pensar en lo que significaba aquel lugar para ellos. No era solo una casa, era una oportunidad para reconstruir sus vidas, para crear un hogar donde los recuerdos dolorosos pudieran ser reemplazados por nuevos momentos de felicidad. Sabía que el camino no sería fácil, pero ese instante junto al lago le dio fuerzas para creer en el futuro. Cuando finalmente regresaron a la casa, el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de colores cálidos. Los niños estaban exhaustos, pero felices. Sus risas aún resonaban mientras se acurrucaban en las mantas del salón. Clara, sentada junto a ellos, se dio cuenta de que el bosque no solo guardaba secretos, sino también promesas. Y con cada día que pasaba, esas promesas se sentían más alcanzables. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente tras la aventura al lago, Clara permaneció despierta, sentada frente a la chimenea apagada. La tranquilidad del bosque, interrumpida solo por el canto de los grillos y el susurro de las hojas, le ofrecía un espacio para reflexionar. Miró las mantas desordenadas que habían usado como camas improvisadas y los objetos que habían encontrado en la casa. Todo parecía un rompecabezas, como si estuviera destinada a unir las piezas para descubrir un propósito mayor. Decidió que, al amanecer, comenzaría a tomar decisiones más concretas. Había pasado suficiente tiempo explorando. Ahora debía enfrentarse a los retos prácticos de hacer habitable aquel lugar. Su primera prioridad sería evaluar el estado de la casa, identificar qué podía reparar por sí misma y buscar ayuda para lo que estaba fuera de su alcance. Pensó en el carpintero que vivía en el pueblo cercano, un hombre mayor que solía ayudar con pequeños arreglos a quienes lo necesitaban. Recordó haberlo visto en la plaza del pueblo, siempre rodeado de herramientas y dispuesto a ofrecer consejos. Tal vez él podría orientarla. A la mañana siguiente, el aroma del bosque después del rocío los despertó. Emiliano y Sofía ayudaron a Clara a recoger las mantas y organizar lo poco que habían traído consigo. «Hoy vamos a trabajar», les dijo, con una sonrisa que intentaba ocultar la magnitud de la tarea que tenían por delante. Sofía saltó de emoción mientras Emiliano la observaba con la seriedad que lo caracterizaba. «¿Qué vamos a hacer primero?», preguntó él, dispuesto a colaborar. Clara los dividió en pequeñas tareas. Emiliano se encargó de recoger las ramas y escombros del jardín, mientras Sofía ayudaba a limpiar las paredes interiores con un trapo húmedo. Clara comenzó a revisar las ventanas y el techo, tomando nota de las reparaciones necesarias. Encontró grietas en las paredes y señales de termitas en algunas vigas. Aunque la lista de problemas era larga, no se dejó intimidar. Cada tarea completada, por pequeña que fuera, era un paso hacia su objetivo. A media mañana, Clara decidió hacer una pausa para ir al pueblo. Quería buscar herramientas, algunos materiales básicos y, si tenía suerte, encontrar al carpintero. Los niños insistieron en acompañarla, emocionados por la idea de una excursión. Al llegar al pueblo, se dirigieron a la pequeña ferretería donde una amable dueña los ayudó a elegir lo que necesitaban.
¿Qué estás planeando arreglar?, preguntó la mujer, curiosa por las herramientas que Clara escogía. Una casa, respondió Clara con una sonrisa que intentaba ocultar su incertidumbre. La mujer asintió, dándole ánimos con un simple «será difícil, pero valdrá la pena». Finalmente encontraron al carpintero sentado en una banca de la plaza, afilando un trozo de madera con paciencia. Clara se acercó con cautela y le explicó su situación. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Clara terminó, el hombre sonrió levemente. «Puedo ayudarte, pero necesitarás tiempo y esfuerzo. No se arregla una casa como esa en un día». Clara sintió, agradecida. «Estoy dispuesta a trabajar», respondió con determinación. Esa tarde regresaron a la casa con herramientas, algunos materiales y una nueva esperanza. Emiliano y Sofía se mostraron entusiasmados por las historias del carpintero sobre construir cosas desde cero. Aunque el camino seguía siendo incierto, Clara sintió que estaban comenzando a trazarlo con más claridad. Cada pequeño avance era un recordatorio de que la casa no era solo un desafío, sino una promesa de algo mejor. Al día siguiente, el trabajo comenzó temprano. Clara, Emiliano y Sofía se levantaron con la energía renovada de quienes empiezan un proyecto que les importa. Con las herramientas que habían comprado y los consejos del carpintero resonando en su mente, Clara organizó las tareas del día. «Vamos a enfocarnos en las ventanas primero», dijo, señalando las más dañadas. «Si logramos que entren menos corrientes de aire, la casa será más cómoda». Sofía estaba entusiasmada. «Yo puedo limpiar los cristales», ofreció, levantando un trapo húmedo y una botella de limpiador que habían traído del pueblo. Emiliano, aunque menos expresivo, agarró un destornillador y se dispuso a desmontar los marcos de las ventanas rotas. Clara supervisaba a ambos, orgullosa de ver cómo sus hijos participaban con entusiasmo. Aunque sabía que el camino era largo, el esfuerzo conjunto le daba un sentido de propósito. Mientras trabajaban, la casa comenzó a transformarse poco a poco. Las ventanas, aunque aún rudimentarias, empezaban a lucir más limpias y funcionales. Emiliano, con la ayuda de Clara, logró reemplazar uno de los cristales utilizando herramientas básicas y un trozo de vidrio reciclado que habían encontrado en la ferretería. «No está perfecto, pero es un comienzo», dijo Emiliano, observando su trabajo con una leve sonrisa de satisfacción. En medio del trabajo, el carpintero llegó a la casa cargando una bolsa de herramientas y una madera que había cortado él mismo. «Pensé que podría darles una mano hoy», dijo con voz firme, pero amigable. Clara lo recibió con gratitud. El hombre examinó la estructura de la casa con ojo crítico, tocando las vigas y observando las grietas en las paredes. «No está en tan mal estado como parece», concluyó, «pero necesitarás paciencia y determinación». El carpintero enseñó a Clara cómo reforzar una de las vigas más frágiles, mostrando a Emiliano cómo usar un martillo y clavos de manera segura. Sofía, mientras tanto, lo observaba fascinada, haciendo preguntas sobre su trabajo y las herramientas que usaba. «¿Siempre trabajaste con madera?», preguntó. El carpintero sonrió. «Desde que era joven. La madera tiene vida y si la cuidas bien, puede durar más de lo que imaginas». La llegada del carpintero no solo trajo conocimiento práctico, sino también un aire de esperanza. Su experiencia y calma parecían contagiar a todos, haciendo que el trabajo pesado fuera más llevadero. Para la tarde habían logrado reforzar una pared que mostraba signos de desgaste, instalar una de las ventanas con más seguridad y limpiar un área del jardín donde la maleza había crecido descontrolada. Cuando el sol comenzó a ponerse, el carpintero se despidió, prometiendo regresar al día siguiente. Clara lo vio partir con un profundo agradecimiento, no solo por su ayuda, sino por el ánimo que había traído consigo. Los niños, agotados pero felices, se acurrucaron en las mantas del salón mientras Clara preparaba una sencilla cena. El aroma del guiso llenó la casa, mezclándose con el olor a madera recién cortada y tierra húmeda. Esa noche, mientras Clara contemplaba el trabajo realizado, sintió que estaban avanzando. La casa no era solo una estructura para reparar, era un lugar donde cada esfuerzo los acercaba más como familia. Aún quedaban muchos días de trabajo, pero por primera vez, Clara pudo imaginar un futuro en el que aquel lugar no solo sería un refugio, sino un hogar. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que traía consigo el aroma del bosque. Clara despertó temprano, observando por la ventana recién instalada cómo los primeros rayos de sol iluminaban el jardín.
La casa ya no parecía tan abandonada como el día que llegaron. Aunque aún faltaba mucho por hacer, los pequeños cambios le daban un aire de calidez, como si poco a poco estuvieran devolviéndole la vida. Los niños también se levantaron temprano, todavía emocionados por el progreso del día anterior. Emiliano parecía más confiado en sus habilidades, mientras que Sofía hablaba sin parar sobre sus planes para decorar su habitación. Mamá, creo que podríamos poner flores en el jardín, tal vez girasoles o rosas, decía mientras Clara preparaba el desayuno. Primero tendremos que limpiar el espacio y asegurarnos de que la tierra sea buena para plantar, respondió Clara con una sonrisa, sintiéndose inspirada por la energía de su hija. Cuando el carpintero llegó, traía más herramientas y una pila de madera que había preparado en su taller. Saludó a los niños con una sonrisa, aunque su enfoque pronto se centró en Clara. Hoy deberíamos trabajar en la puerta principal, sugirió. Es lo primero que las personas ven al entrar, y una buena puerta siempre da la sensación de hogar. Clara estuvo de acuerdo, reconociendo que la puerta, con sus bisagras oxidadas y su madera desgastada, necesitaba atención urgente. Empezaron quitando la puerta de sus bisagras, un trabajo más pesado de lo que habían anticipado. Emiliano observaba con atención, ayudando a sostenerla mientras el carpintero explicaba cómo cortar y moldear la nueva madera. Sofía, por su parte, insistió en pintar la puerta una vez terminada. ¿Podemos usar un color brillante? Tal vez un azul como el cielo, propuso con entusiasmo. Clara miró al carpintero, quien asintió con una leve sonrisa. Es tu casa. Haz que refleje tu espíritu, dijo. Mientras trabajaban en la puerta, Clara aprovechó para hablar con el carpintero sobre el estado general de la casa. Él le explicó qué áreas necesitarían más atención en los próximos días, como el techo y algunas vigas que aún mostraban debilidades. Aunque la lista era larga, sus palabras eran tranquilizadoras. Todo se puede arreglar, Clara, solo necesitas tiempo y compromiso, dijo, con un tono que transmitía confianza. Para el mediodía, la puerta estaba lista. El carpintero y Emiliano la instalaron de nuevo, mientras Sofía se encargaba de darle una capa de pintura azul brillante. Cuando terminaron, Clara dio un paso atrás para observar el resultado. La nueva puerta transformaba completamente la entrada, haciéndola lucir acogedora y renovada. Los niños aplaudieron emocionados y Clara no pudo evitar sentirse orgullosa de lo que habían logrado juntos. Esa tarde, después de que el carpintero se marchara, Clara y los niños decidieron limpiar el área del jardín frente a la casa. Mientras arrancaban maleza y recogían piedras, Sofía comenzó a cantar una canción que recordaba de su infancia, y Emiliano, aunque al principio reacio, terminó uniéndose. Clara, con una sonrisa en los labios, los observó. En ese momento, se dio cuenta de que la casa ya no era solo un proyecto, estaba comenzando a convertirse en un hogar, un lugar donde podían ser ellos mismos y construir recuerdos juntos. Cuando el sol se puso y regresaron al interior, Clara sintió algo diferente en el aire. La casa, con su puerta recién pintada y su jardín despejado, parecía más viva que nunca. Y aunque el camino aún era largo, cada paso que daban le recordaba que estaban en el lugar correcto. La mañana siguiente comenzó con el canto de las aves resonando en el bosque y una nueva sensación de propósito que impregnaba la casa. Clara se despertó con la mente llena de ideas para seguir avanzando. Después de un desayuno sencillo, se reunió con Emiliano y Sofía en el salón, donde trazaron un plan para el día. Habían decidido que era momento de abordar el techo, una tarea crucial para proteger la casa antes de que llegaran las lluvias de otoño. El carpintero llegó poco después cargando herramientas específicas para trabajar en las vigas y las tejas. Saludó a Clara con su acostumbrada calma y comenzó a revisar el estado del techo desde el exterior. No está tan mal como esperaba, comentó después de una inspección cuidadosa. La estructura principal está sólida, pero necesitamos reemplazar algunas tejas y reforzar las uniones para evitar filtraciones. Mientras el carpintero preparaba los materiales, Clara y Emiliano comenzaron a recoger las tejas dañadas que habían caído al suelo con los años. Sofía, siempre entusiasta, decidió ayudar limpiando los alrededores, recolectando ramas y hojas que se acumulaban cerca de la base de la casa. Aunque el trabajo era agotador, los niños lo abordaron con energía, como si cada tarea fuera un paso más cerca de transformar la casa en su hogar. Cuando el trabajo en el techo comenzó, Clara subió con el carpintero para aprender cómo reemplazar las tejas.
La altura le causaba vértigo al principio, pero pronto se sintió más segura al ver cómo el carpintero trabajaba con precisión. Esto es como armar un rompecabezas, dijo él mientras ajustaba una teja nueva en su lugar. Clara sonrió, dándose cuenta de que esa comparación no solo aplicaba al techo, sino a todo lo que estaban haciendo con la casa. Mientras tanto, abajo, Emiliano observaba a su madre desde el suelo, admirando cómo se esforzaba sin quejarse. Mamá es fuerte, comentó en voz baja lo suficiente para que Sofía lo escuchara. Sí, pero también es porque estamos aquí con ella, respondió Sofía, con una madurez que sorprendió a su hermano. Al mediodía hicieron una pausa para comer en el porche, bajo la sombra de un árbol grande que se alzaba junto a la casa. El carpintero, que rara vez hablaba de sí mismo, compartió historias de sus primeros trabajos en construcción. Cuando uno construye algo, no solo crea un objeto, sino que deja parte de sí mismo en ello, dijo, mirando a los niños. Recuerden eso mientras trabajan en esta casa. Esa tarde lograron instalar las tejas nuevas en las áreas más críticas del techo. Aunque no terminaron todo, el progreso era evidente. Desde abajo la casa comenzaba a lucir más completa, más protegida. Clara no pudo evitar sentir una inmensa satisfacción al ver los resultados del trabajo en equipo. Antes de que el carpintero se marchara, Clara lo detuvo para agradecerle. No sé cómo agradecer todo lo que está haciendo por nosotros, dijo sinceramente. Él negó con la cabeza. Ustedes están haciendo la mayor parte del trabajo. Yo solo estoy aquí para guiar un poco. Pero les diré algo, esta casa ya tiene vida gracias a ustedes. Cuando el sol comenzó a ponerse, Clara y los niños se quedaron en el porche, observando cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. Habían trabajado duro, pero lo que más valoraban era el tiempo que estaban compartiendo, las risas, las conversaciones y las pequeñas victorias que acumulaban cada día. En ese momento, Clara entendió que estaban construyendo algo más que un hogar. Estaban reconstruyendo su familia, su fuerza y su esperanza. El día siguiente trajo consigo un aire fresco que prometía una jornada productiva. Clara despertó sintiendo el leve dolor en los músculos, un recordatorio del trabajo duro del día anterior, pero también una señal de progreso. Los niños seguían dormidos, acurrucados en las mantas del salón, con sus rostros relajados bajo la suave luz del amanecer. Clara los observó por un momento, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Habían aceptado este desafío con más entusiasmo del que ella había imaginado. Después de preparar un desayuno sencillo, Clara reunió a Emiliano y Sofía para discutir el siguiente paso en la transformación de la casa. Decidieron que era hora de centrarse en el interior, especialmente en las habitaciones que necesitaban ser limpiadas y organizadas. Sofía, como siempre, estaba emocionada por la posibilidad de decorar su propio espacio. Mamá, ¿podemos pintar mi cuarto pronto? Quiero que sea bonito, como un cielo lleno de estrellas, dijo, sosteniendo su cuaderno donde había dibujado ideas para la habitación. Clara sonrió, acariciando la cabeza de su hija. Primero lo limpiamos, luego vemos lo que podemos hacer, respondió. El carpintero llegó más tarde esa mañana cargando un conjunto de herramientas más pequeñas. Hoy voy a enseñarles algo diferente, dijo con un brillo en los ojos. En lugar de trabajar en reparaciones grandes, propuso construir algo pequeño pero significativo, una mesa para el comedor. Cada casa necesita un lugar donde la familia se reúna, explicó. Clara estuvo de acuerdo, entusiasmada por aprender algo nuevo. Mientras el carpintero y Emiliano trabajaban en el diseño de la mesa, Sofía y Clara se enfocaron en la limpieza de las habitaciones. Comenzaron por el cuarto que sería de Sofía, quitando telarañas y lavando las paredes con agua y jabón. Entre risas y conversaciones, el espacio comenzó a transformarse. Mamá, creo que esta habitación será mágica, dijo Sofía, observando cómo el sol entraba por la ventana recién limpiada. En el taller improvisado en el porche, Emiliano estaba aprendiendo a usar una sierra bajo la supervisión del carpintero. Aunque al principio estaba nervioso, pronto encontró el ritmo y su confianza creció con cada corte que hacía. Es como si la madera tuviera su propio lenguaje, comentó Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo. El carpintero asintió. Exactamente. Cuando aprendes a trabajar con ella, te das cuenta de que todo lo que construyes tiene una historia que contar. Para el mediodía, Clara y Sofía se unieron a los hombres en el porche, donde la estructura de la mesa ya comenzaba a tomar forma. Era simple, pero sólida.
con líneas limpias que reflejaban el cuidado que Emiliano y el carpintero habían puesto en su construcción. Clara no pudo evitar emocionarse al imaginar a su familia sentada alrededor de esa mesa, compartiendo comidas y momentos especiales. Cuando la mesa estuvo terminada, los niños la ayudaron a llevarla al comedor, donde encajó perfectamente. Aunque aún faltaban sillas y detalles, el simple acto de colocarla en su lugar le dio a la casa un nuevo nivel de calidez. Clara pasó la mano por la superficie de madera, sintiendo las imperfecciones que la hacían única. «Es perfecta», dijo, con una sonrisa que reflejaba más que satisfacción. Era una señal tangible de que estaban construyendo no solo una casa, sino una vida. Esa noche se reunieron alrededor de la nueva mesa para cenar, usando cajas como sillas improvisadas. Las risas llenaron el espacio y la comida, aunque sencilla, supo mejor que nunca. Mientras los niños hablaban sobre sus planes para el futuro, Clara se dio cuenta de que esta casa ya no era solo una estructura, se estaba convirtiendo en el corazón de su nueva vida. Al amanecer, Clara despertó al sonido familiar del bosque, el murmullo del viento entre las hojas y el canto de los pájaros que anunciaban un nuevo día. Pero ahora, en lugar de un eco frío y distante, el sonido parecía mezclarse con la calidez que la casa comenzaba a reflejar. Cuando bajó al salón, encontró a Emiliano dormido sobre la mesa recién construida, con un lápiz en la mano y un cuaderno lleno de bocetos. Clara sonrió y lo despertó suavemente. «¿Qué estabas dibujando?», preguntó, señalando las páginas llenas de formas y líneas. Emiliano se encogió de hombros, todavía adormilado. «Estaba pensando en cómo podríamos construir unas sillas para la mesa». «Eso es algo que podemos hacer hoy», respondió Clara con entusiasmo, sintiendo orgullo por la iniciativa de su hijo. Despertó a Sofía poco después y juntos comenzaron a preparar el desayuno. La casa, aunque aún desordenada y con reparaciones pendientes, ya empezaba a sentirse más como un hogar. El carpintero llegó puntualmente, esta vez trayendo más madera y herramientas que había prometido prestarles para el proyecto de las sillas. Al ver los bocetos de Emiliano, asintió con aprobación. «Tienes buen ojo para el diseño», le dijo, haciendo que el rostro del muchacho se iluminara. Clara observaba desde la puerta, sintiendo cómo el trabajo en la casa no solo mejoraba el espacio físico, sino también la confianza de sus hijos. Mientras Emiliano y el carpintero trabajaban en las sillas, Clara y Sofía decidieron enfocarse en el pequeño jardín frente a la casa. La tierra estaba dura y llena de maleza, pero ambas se arremangaron y comenzaron a cavar con determinación. Sofía, como siempre, no dejaba de hablar. «¿Podemos plantar flores aquí? O tal vez un árbol para que podamos colgar una hamaca algún día». Clara asintió, riendo ante la energía inagotable de su hija. «Primero limpiemos y luego veremos qué crece mejor aquí». Con el paso de las horas, el jardín comenzó a transformarse. Sofía encontró pequeñas piedras que usaron para delinear un sendero improvisado, y Clara descubrió un par de macetas antiguas junto al cobertizo. Aunque estaban desgastadas, las limpiaron con cuidado, listas para llenarlas con tierra y plantas en el futuro. «Es un buen comienzo», dijo Clara, mirando el progreso con satisfacción. «Cuando terminemos, este será un lugar hermoso». Al caer la tarde, las sillas estaban listas. Aunque no eran perfectas, cada una reflejaba el esfuerzo y la colaboración entre Emiliano y el carpintero. Las llevaron al comedor y las colocaron alrededor de la mesa. La casa, que días atrás parecía un lugar frío y vacío, comenzaba a tener rincones que invitaban a quedarse, a compartir, a soñar. Esa noche, la familia decidió cenar en el jardín, usando las sillas nuevas y un mantel que Clara había encontrado en uno de los baúles del ático. Bajo las estrellas y la luz de una lámpara de queroseno, se sintieron más unidos que nunca. Emiliano hablaba de proyectos futuros, Sofía soñaba con el jardín lleno de flores, y Clara los escuchaba, dejando que sus palabras llenaran el aire con esperanza. Cuando finalmente se retiraron al interior, Clara se detuvo un momento en el porche, mirando la casa. Las ventanas limpias reflejaban la luz tenue de la luna y el aroma de la madera nueva aún flotaba en el aire. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaban construyendo algo sólido, no solo en ladrillos y madera, sino en amor y resiliencia. Aquella casa, que al principio parecía una carga, se estaba convirtiendo en su renacer. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las ventanas recién instaladas, llenando el salón con una luz suave que Clara interpretó como una señal de esperanza.
Se levantó con una lista mental de tareas, cada una más ambiciosa que la anterior, pero su corazón estaba lleno de determinación. Emiliano y Sofía, todavía cansados del arduo trabajo del día anterior, se quedaron un poco más en la cama, improvisada. Clara decidió aprovechar esos minutos de tranquilidad para planear en detalle el próximo paso, el techo de la cocina, que aún tenía filtraciones visibles y requería atención inmediata. Cuando los niños finalmente se levantaron, Clara los recibió con un desayuno sencillo y la propuesta de dividir las tareas. Hoy quiero que nos enfoquemos en dos cosas: reforzar el techo de la cocina y terminar de limpiar el ático, dijo, marcando los puntos en un papel. Emiliano levantó la mano de manera teatral. Yo me encargo del ático, anunció, fingiendo un tono serio, lo que provocó las risas de Clara y Sofía. Perfecto. Sofía y yo nos encargaremos del techo con la ayuda del carpintero, respondió Clara. El carpintero llegó poco después, cargando una escalera y más madera preparada para las reparaciones. El techo de la cocina no será complicado, pero necesitarás precisión, dijo, mientras evaluaba el daño. Clara, siempre ansiosa por aprender, observaba atentamente cómo el hombre explicaba cada paso. Si lo hacemos bien, no tendrás que preocuparte por las lluvias durante años, añadió, dándole un guiño tranquilizador. Mientras Clara y el carpintero trabajaban en la cocina, Emiliano exploraba el ático. La habitación, iluminada por una pequeña ventana, estaba llena de polvo y cajas olvidadas. Emiliano encontró viejos objetos, como lámparas de aceite y un juego de platos decorados que, aunque cubiertos de suciedad, parecían valiosos. También descubrió un cofre pequeño con cerradura oxidada. Intrigado, lo bajó al salón, decidido a abrirlo más tarde. Sofía, mientras tanto, seguía ayudando a Clara y al carpintero. Sostenía clavos, alcanzaba herramientas y observaba con fascinación cómo cada pieza de madera encontraba su lugar. ¿Alguna vez construiste una casa entera?, le preguntó al carpintero, quien sonrió antes de responder. No una casa entera, pero sí muchos techos, puertas y paredes. Cada uno es importante porque juntos forman algo más grande. Sofía sintió como si hubiera recibido una gran lección. A media tarde lograron completar el techo de la cocina. Clara se sintió aliviada al ver la estructura sólida y protegida. Ahora no tendremos que preocuparnos por las lluvias, dijo, agradeciendo al carpintero con una sonrisa sincera. Emiliano apareció en ese momento mostrando el cofre que había encontrado. Está cerrado, pero creo que podemos abrirlo, dijo emocionado. Clara tomó el cofre y lo examinó. Aunque estaba oxidado, no parecía imposible de abrir. Con la ayuda del carpintero y algo de paciencia lograron abrirlo. Dentro encontraron una pequeña colección de objetos personales, un collar, cartas y una fotografía antigua de una familia frente a la casa. Clara reconoció a la mujer del retrato que había visto antes. Era su hogar, murmuró, sintiendo una conexión aún más profunda con los antiguos habitantes. Esa noche, mientras la familia cenaba bajo la luz cálida de la lámpara de queroseno, Clara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. La casa estaba lejos de ser perfecta, pero cada día que pasaba se sentía más como suya. Los objetos encontrados en el cofre eran un recordatorio de las historias que habían precedido a las suyas y al mismo tiempo una inspiración para seguir adelante. El pasado y el presente se entrelazaban, construyendo un futuro lleno de promesas. Al día siguiente, Clara despertó con la determinación de continuar avanzando en el huerto que habían comenzado a rescatar. El aire fresco del bosque traía consigo un aroma terroso que parecía prometer un nuevo comienzo. Después de un desayuno sencillo, reunió a Emiliano y Sofía para planear la jornada. Hoy vamos a preparar el suelo para las primeras semillas, dijo, señalando las herramientas que habían dejado junto al terreno el día anterior. Si logramos que este huerto funcione, no solo tendremos comida, sino algo que podamos cuidar juntos. Los niños estaban entusiasmados. Emiliano, siempre práctico, sugirió empezar con un diseño simple, dividiendo el huerto en pequeñas secciones. Sofía, con su habitual creatividad, insistió en que añadieran flores alrededor de las hileras para atraer abejas y mariposas. Clara, escuchando ambas ideas, se dio cuenta de que este proyecto estaba fortaleciendo el vínculo entre ellos. No era solo un trabajo físico, era una forma de construir algo juntos, desde las raíces. Mientras trabajaban, comenzaron a remover la tierra con palas improvisadas y herramientas que habían traído del pueblo. La tierra, aunque compacta, se iba soltando poco a poco, revelando un suelo oscuro y fértil.
Clara se arrodilló junto a Emiliano para mostrarle cómo comprobar si el suelo estaba listo para plantar. Mira, si aprietas un poco y queda firme, pero no pegajoso, significa que está bien, explicó, sintiéndose orgullosa de compartir lo poco que sabía. Emiliano asintió, repitiendo el proceso con una concentración que la hizo sonreír. Sofía, por su parte, recogía piedras y ramas que podrían interferir con el crecimiento de las plantas. Cada tanto se detenía para observar algún insecto o planta que le llamaba la atención. ¿Crees que podamos poner un espantapájaros?, preguntó de repente, sosteniendo un palo largo que había encontrado. Clara rió, secándose el sudor de la frente. Si logramos que crezca algo, seguro que sí, respondió, alentando el entusiasmo de su hija. Al mediodía, el carpintero llegó para revisar cómo iban las cosas. Había traído consigo una caja de madera llena de semillas que él mismo había recolectado de su jardín. Pensé que le serviría para empezar, dijo, colocándola en el suelo junto al huerto. Clara se quedó sin palabras por su generosidad. Entre las semillas había tomates, calabacines y albahaca, además de flores como girasoles y margaritas. Sofía, emocionada, comenzó a clasificar las semillas, imaginando cómo luciría el huerto cuando todo creciera. Con la ayuda del carpintero comenzaron a plantar las primeras hileras. Emiliano trazó líneas rectas en el suelo con un palo, mientras Clara y Sofía colocaban las semillas cuidadosamente, cubriéndolas con una fina capa de tierra. Cada semilla representaba una pequeña esperanza, un recordatorio de lo que estaban construyendo juntos. Al caer la tarde, el huerto tenía forma. No era grande ni perfecto, pero era un espacio lleno de potencial. Clara se quedó de pie junto a sus hijos, observando lo que habían logrado. Es solo el comienzo, dijo, colocando una mano en el hombro de Emiliano y otra en el de Sofía. Pero si seguimos cuidándolo, crecerá. Cuando la luz del sol se desvaneció, regresaron a la casa agotados pero satisfechos. Esa noche, mientras se acomodaban alrededor de la mesa del comedor, Clara sintió algo nuevo. No solo estaban transformando la casa, sino también sus propias vidas. Cada semilla plantada, cada esfuerzo compartido, era una promesa de un futuro lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por una suave capa de nubes, pero el aire fresco del bosque seguía llenando de energía a Clara y los niños. Después de días dedicados al huerto y al techo, Clara decidió que era momento de enfocarse en el interior de la casa, específicamente en el salón principal, el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo. Hoy vamos a transformar este espacio, anunció, señalando las paredes aún cubiertas de manchas de humedad y el suelo desgastado. Sofía, como siempre, fue la primera en reaccionar. ¿Podemos pintar? ¿Podemos usar colores bonitos? Emiliano, más práctico, agregó, deberíamos revisar las grietas antes de pintar, si no la humedad volverá. Clara asintió, dividiendo las tareas. Primero repararemos las paredes, luego pintaremos. Y sí, Sofía, podemos usar colores bonitos, dijo, arrancando una sonrisa de su hija. Con herramientas prestadas por el carpintero, comenzaron a trabajar en las grietas. Emiliano, siguiendo las instrucciones del hombre, mezcló una pasta de relleno y la aplicó cuidadosamente en las zonas dañadas. Clara lo observaba mientras sostenía una lámpara para iluminar las áreas más oscuras. Lo haces muy bien, comentó, viendo cómo su hijo adquiría confianza con cada trazo. Tal vez debería ser arquitecto algún día. Emiliano no respondió, pero su leve sonrisa delató que la idea le gustaba. Sofía, por su parte, se encargaba de limpiar las paredes, frotando con esmero para eliminar las manchas de humedad. Es como si estuviéramos quitando las heridas de la casa, dijo en voz baja, mientras Clara la ayudaba. Esa comparación resonó profundamente en Clara. En cierto modo, eso era exactamente lo que estaban haciendo, curando las cicatrices de un lugar que, como ellos, había pasado por años difíciles. Para el mediodía, el salón estaba listo para pintar. Sofía había elegido un tono suave de azul para las paredes, argumentando que era un color que traía calma. Clara y Emiliano estuvieron de acuerdo y juntos comenzaron a aplicar la pintura. La primera capa transformó instantáneamente el espacio, cubriendo las marcas del tiempo con una sensación de frescura. Los niños reían mientras trabajaban, manchándose inevitablemente las manos y la ropa con pintura. «Mamá, creo que esto cuenta como arte», exclamó Sofía mostrando sus manos azules. Clara rió, sintiendo que cada momento como ese hacía que el esfuerzo valiera la pena. El carpintero llegó por la tarde para revisar su progreso y les ayudó a colocar algunas repisas que había construido previamente.
Un buen salón necesita espacio para cosas importantes, dijo mientras fijaba una de las repisas en la pared. Emiliano sugirió usarlas para los libros y objetos que habían encontrado en la casa y insistió en dejar espacio para flores frescas. Clara, mientras tanto, miraba el salón transformarse ante sus ojos, sintiendo que por fin estaban logrando que el espacio reflejara quiénes eran. Cuando terminaron, el salón principal ya no parecía el mismo. Las paredes recién pintadas, las repisas y los pequeños detalles que habían añadido le daban un aire acogedor y lleno de vida. Encendieron la lámpara de queroseno al caer la noche, y su luz cálida iluminó el espacio con un resplandor que hizo que Clara se sintiera en paz. Esa noche, mientras se sentaban juntos en el salón a compartir una cena sencilla, Clara observó a sus hijos y sintió que estaban creando algo más que un hogar. Estaban creando un lugar donde los días difíciles del pasado se convertían en historias para recordar y donde cada rincón hablaba de amor, esfuerzo y esperanza. Al día siguiente, la casa parecía respirar con una nueva energía. El salón principal, ahora pintado y organizado, se sentía más acogedor que nunca, y la familia comenzaba a encontrar una rutina que mezclaba trabajo y pequeños momentos de disfrute. Clara despertó con la intención de abordar otra área importante de la casa, el cobertizo. Había estado cerrado desde que llegaron y era el único espacio que aún parecía guardar secretos. Después del desayuno, reunió a Emiliano y Sofía frente al cobertizo. La puerta estaba asegurada con un candado viejo y oxidado que el carpintero les ayudó a abrir. Cuando finalmente lograron forzar la cerradura, la puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y lleno de objetos acumulados con el tiempo. Las herramientas, muebles viejos y cajas apiladas formaban un caos que necesitaba ser explorado y clasificado. «Esto parece una mina de tesoros», dijo Sofía emocionada, entrando rápidamente. Emiliano, siempre más cauteloso, tomó una linterna para iluminar mejor el espacio. Clara permaneció detrás, evaluando por dónde empezar. «Primero necesitamos limpiar y organizar. Hay que ver qué podemos usar y qué no», dijo, dirigiendo a los niños mientras tomaba una escoba para despejar el polvo acumulado. Mientras trabajaban, comenzaron a descubrir objetos interesantes. Sofía encontró una caja llena de herramientas antiguas, algunas aún funcionales. «Mamá, creo que esto es para trabajar la madera», comentó, sosteniendo un cepillo manual que el carpintero luego confirmó que era útil. Emiliano, por su parte, descubrió un pequeño banco de trabajo cubierto por una lona. «Podemos usar esto para arreglar cosas», sugirió, mientras limpiaba la superficie. Entre las cajas, Clara encontró una vieja bicicleta infantil que, aunque oxidada, aún parecía sólida. «Esto podría ser para Sofía si logramos restaurarla», dijo con una sonrisa. Su hija la miró con ojos brillantes, ya imaginándose pedaleando por el jardín. Emiliano, por su parte, se mostró interesado en otra caja que contenía piezas mecánicas y pequeños engranajes. «Tal vez esto sirva para construir algo», dijo, con entusiasmo. A medida que avanzaban, el cobertizo comenzó a transformarse. Clara decidió que sería un espacio de trabajo familiar donde pudieran reparar cosas y desarrollar nuevos proyectos. Con la ayuda del carpintero, organizaron las herramientas en una pared, creando un lugar funcional y ordenado. Las cajas que contenían objetos útiles fueron etiquetadas y apiladas, mientras que las cosas que no servían se colocaron en una esquina para desecharlas más tarde. Cuando el cobertizo estuvo limpio y organizado, Clara sintió una profunda satisfacción. Era un espacio humilde, pero lleno de potencial. Mientras los niños exploraban sus hallazgos, ella se permitió un momento para imaginar todo lo que podrían construir juntos allí. Esa tarde, comenzaron con un pequeño proyecto: restaurar la bicicleta. El carpintero les enseñó cómo desmontarla, limpiar las piezas y aplicar una nueva capa de pintura. Sofía eligió un color brillante y Emiliano, con paciencia, ajustó los engranajes para que todo funcionara. Cuando terminaron, la bicicleta parecía nueva. Sofía dio vueltas alrededor de la casa con una sonrisa de oreja a oreja, mientras Emiliano observaba con orgullo. Esa noche, Clara miró el cobertizo desde la ventana del salón. Era un símbolo más de cómo estaban reconstruyendo sus vidas. Un espacio que antes estaba olvidado y ahora era un lugar lleno de posibilidades. Con cada paso que daban, la casa se sentía más como un verdadero hogar, no solo para vivir, sino para crecer y soñar juntos. El sol se levantó detrás del bosque, iluminando la casa con una luz cálida y dorada. Clara,
Ya acostumbrada al ritmo de trabajo que habían adoptado como familia, se sentó en el porche con una taza de café, observando el huerto que habían empezado a cultivar. Aunque las primeras semillas apenas habían comenzado a germinar, la vista del terreno limpio y ordenado le llenaba de orgullo. Emiliano salió poco después, cargando un cuaderno donde había estado escribiendo ideas para nuevos proyectos. Mamá, creo que podríamos construir un banco para el jardín, dijo, mostrándole un boceto rudimentario. Clara lo miró, impresionada por su iniciativa. Es una gran idea. ¿Por qué no empezamos hoy? Cuando Sofía se unió a ellos, ya entusiasmada por cualquier tarea creativa, Clara les explicó el plan. Con las herramientas del cobertizo y algo de madera sobrante que había traído el carpintero, se propusieron construir un banco simple que pudiera colocarse junto al huerto. Podemos sentarnos aquí a leer o a descansar después de trabajar, dijo Sofía, visualizando el espacio terminado. El carpintero llegó poco después, dispuesto a supervisar el proyecto. Este será un buen ejercicio para aprender a medir y cortar con precisión, les dijo mientras revisaba los bocetos de Emiliano. Bajo su guía, comenzaron a medir las piezas de madera y marcar los puntos de corte. Emiliano, que había adquirido confianza con las herramientas, tomó la sierra con cuidado y cortó las primeras piezas. Clara lo observaba con orgullo, reconociendo cómo cada pequeño desafío que superaban fortalecía a sus hijos. Mientras trabajaban en el banco, Sofía se encargó de lijar las piezas para suavizar los bordes. Quiero pintarlo cuando terminemos, dijo con una sonrisa, ya imaginando los colores que usaría. Clara, que estaba ayudando a unir las piezas con clavos, asintió. Podemos usar pintura resistente para que dure mucho tiempo. El proyecto avanzaba con rapidez. Cada miembro de la familia tenía un rol, y el trabajo en equipo hacía que todo fuera más llevadero. Incluso el carpintero, normalmente reservado, parecía disfrutar el ambiente de camaradería que se había formado. Para la tarde, el banco estaba ensamblado y listo para pintar. Sofía eligió un tono verde suave, diciendo que se mezclaría con el paisaje del bosque. Mientras lo pintaba con cuidado, Emiliano se encargó de ajustar los últimos detalles, asegurándose de que todo estuviera firme y estable. Cuando el sol comenzó a ponerse, colocaron el banco junto al huerto. Clara se sentó en él por primera vez, sintiendo una profunda satisfacción al observar el espacio que habían creado juntos. Emiliano y Sofía se unieron a ella, riendo y hablando sobre lo que harían a continuación. Tal vez deberíamos construir una mesa pequeña para acompañarlo, sugirió Emiliano, mientras Sofía ya pensaba en cómo decorar el área con flores. Esa noche, mientras cenaban en el salón, Clara reflexionó sobre lo mucho que habían logrado. Cada pequeño proyecto, cada rincón reparado, no solo transformaba la casa, sino también a ellos mismos. Sus hijos, que antes parecían llevar el peso de las dificultades en sus hombros, ahora brillaban con confianza y alegría. Clara entendió que más allá de las paredes y los techos, estaban construyendo algo mucho más importante, una vida llena de propósito, unión y esperanza. Cuando finalmente se retiraron a dormir, Clara se asomó al porche una vez más. La luz de la luna iluminaba el banco junto al huerto, y en ese instante supo que habían logrado algo especial. No solo estaban reconstruyendo una casa, estaban creando un hogar, un lugar donde podían imaginar, soñar y crecer como familia. El día final de su gran proyecto amaneció con un cielo despejado, como si incluso el clima celebrara lo que estaban por culminar. Clara se despertó con una mezcla de emociones, orgullo por todo lo que habían logrado y una pizca de nostalgia anticipada al darse cuenta de cuánto habían cambiado en tan poco tiempo. Cuando salió al porche, los primeros rayos del sol iluminaban el banco junto al huerto, ahora rodeado de flores que Sofía había plantado con dedicación. La casa, que antes se sentía como una carga, ahora era un reflejo de su esfuerzo y esperanza. Ese día, Clara decidió que debían enfocarse en dar los últimos toques a la casa y preparar una pequeña celebración para marcar el comienzo de su nueva vida allí. Hoy vamos a decorar y organizar todo, les anunció a Emiliano y Sofía durante el desayuno. Quiero que esta noche nos sentemos juntos y celebremos lo lejos que hemos llegado. Sofía inmediatamente propuso colgar guirnaldas hechas con ramas y flores recolectadas del bosque. Emiliano sugirió que usaran algunas de las piezas antiguas que habían encontrado en el ático para darle un toque especial al salón. Clara, escuchando las ideas de ambos, se sintió agradecida por cómo cada uno había hecho suya la transformación de la casa.
Dividieron las tareas. Emiliano trabajó en el salón, limpiando y colocando los objetos antiguos en las repisas que habían instalado días atrás. Encontró un reloj viejo y lo limpió cuidadosamente, colocándolo en un lugar destacado. Esto puede ser el centro del salón, dijo, satisfecho con el resultado. Sofía, por su parte, salió al bosque con un pequeño cesto recolectando flores silvestres y ramas que luego trenzó en guirnaldas con sorprendente habilidad. Clara se encargó de la cocina, colocando los platos decorativos que Emiliano había encontrado en el cobertizo y organizando los utensilios en los cajones recién limpiados. Aunque los muebles aún eran modestos y el espacio estaba lejos de ser perfecto, el ambiente era cálido y lleno de vida. Al mediodía, el carpintero llegó para ayudarlos con los últimos detalles. Clara le explicó que querían colgar un letrero sobre la puerta principal, algo que representara lo que significaba esta casa para ellos. El carpintero, con su habitual calma, les ayudó a cortar y tallar un pedazo de madera. Sofía fue la encargada de pintarlo, escribiendo cuidadosamente las palabras "Nuestro refugio" en letras simples pero hermosas. Cuando cayó la noche, encendieron lámparas de aceite y colocaron velas en el salón. La luz suave iluminaba el espacio, resaltando los colores de las paredes y los detalles que habían añadido en las últimas semanas. La familia se reunió alrededor de la mesa, que ahora estaba adornada con un mantel bordado que Clara había encontrado en el ático. La cena era sencilla, pero el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Después de cenar, salieron al porche para admirar el cielo estrellado. Sofía se acurrucó junto a Clara en el banco, mientras Emiliano observaba el huerto con una expresión serena. «Mamá, creo que esta casa nos encontró a nosotros», dijo en voz baja. Clara, emocionada, lo abrazó. «Y nosotros la transformamos en nuestro hogar». En ese momento, Clara entendió que la verdadera transformación no había sido solo la de la casa, sino la de ellos como familia. Habían pasado de sentirse rotos y perdidos a ser un equipo unido, con una fuerza renovada para enfrentar lo que viniera. Bajo el cielo del bosque, rodeados por el fruto de su esfuerzo, Clara supo que no solo habían encontrado un refugio, sino también una nueva versión de sí mismos.